Fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Y una atmósfera de Dios poderosa. Amén. Dios es inherente en esta casa. Dios está en medio de nosotros. De verdad que para mí es una honra estar en esta hermosa casa. Un gran privilegio. Bendigo a los pastores, a los líderes de esta casa, a los amigos que hoy nos acompañan, a todo aquel que esté conectado también lo bendecimos. Pero sin más preámbulo, quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6, a la altura del versículo 10. Es una de las historias que trae un alto reconocimiento en el antiguo pacto. Y conforme a lo que pude persuadir de Dios, lo que Dios habló cuando estuve con Él en el secreto, Dios no se equivocó en lo que me habló. Y su presencia sigue en la iglesia futura Gloria de Sion. Yo lo voy a volver a repetir. Conforme a lo que Dios me habló en la hora novena, conforme a lo que olfateé, presencié, su presencia sigue en la iglesia futura Gloria de Sion. Lástima que algunos estuvieron como espectadores, otros estuvieron llenando, otros estuvieron riéndose. Pero conforme al que abra el corazón a Dios, Dios crea morada con él. 2 de Samuel capítulo 6 a la altura del versículo 10. Y leemos la infalible palabra del Dios eterno bajo la dirección del Padre, del Hijo Jesucristo y la revelación del Espíritu. Y un pueblo dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Puede tomar asiento. Regálele un fuerte aplauso a Dios en esta noche. No, pero déselo con violencia. A su nombre. Bien, quiero que me preste su hermosa atención. Quiero hablar bajo el tema su presencia. Diga el que está a su lado, su presencia. Sabemos que una de las escrituras que usted y yo podemos leer, no solamente estacionándose en lectura, sino que cuando usted lo lleva a vivir en su vida particular, lo mismo que los hombres le dieron importancia, al arca del pacto, que es tipología de su presencia, también nosotros podemos experimentar todo lo que ellos vivieron. Cuando usted comienza a hablar de lo que es el arca del pacto, haré un pequeño cerque rápidamente. Hay que estacionarme entre los 5 libros Pentateuco que marca los 39 libros del antiguo pacto. Hay que hablar de la salida del pueblo de Israel después de los 400 años del cautiverio, donde ellos estuvieron dominados por la nación egipcia y por los imperios de los faraones. Era una de las naciones que tenía un gran reconocimiento, que hasta el día de hoy todavía su nombre es sonado entre los orientales.
Por eso es que cuando Israel fue sacado de la mano de Faraón y de la nación egipcia, usted ve que en el libro de Éxodo capítulo 25, a la altura del versículo 10, y usted también va al libro de Números capítulo 23, es donde ellos tienen 30 años o 25 años caminando en el desierto. Es un pueblo que Dios le entrega uno de los mejores principios en el desierto. Cuando ellos pasan el monte Sinaí, aquel que se le altera el nombre como el monte Oré, que significa palabra de Dios, es donde Dios entregó las dos tablas con los 10 mandamientos. Y cuando ellos están caminando en el desierto, Dios le entrega a Moisés coordenada que levantara el arca de Dios. Que el arca de Dios fuera construida con la madera acacia, bañada en oro, que tuviera 2 querubines alante. Pero después que ellos cruzan la frontera del monte Sinaí, es donde Dios comienza a llenar lo que estaba adentro, que era tipología de su presencia. Es la palabra hebrea que se llama Shekinah. La palabra Shekinah significa morada, y donde Dios hace morada. Dios nunca hace morada cuando Él te lleva a cumplir las promesas. Las primeras moradas que Dios hace con su pueblo es en el desierto. Por eso es que el desierto Dios escoge para que su presencia fuera induciéndolo y llevándolo en ese camino. Por eso es que cuando usted comienza a investigar entre las profundidades de los estudios lo que portaba dentro del arca de Dios, representando cada objeto que estaba dentro, eran las 2 tablas con los 10 mandamientos, representando a la ley. Por eso es que Dios le dijo a Josué, cuando Josué le dio importancia a la presencia de Dios, en Josué capítulo 1 versículo 8, cuando Dios le dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guarde conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo lo que te emprendas saldrá bien. ¿Alguien puede decir amén a esto? Representando que no solamente Dios lo iba a meter al desierto a ellos para que su presencia fuera con ellos, sino que Dios le iba a enseñar leyes, Dios le iba a enseñar principios y Dios le iba a enseñar estatutos. Por eso es que el desierto no es el lugar donde Dios te lleva para matarte. El desierto es el lugar donde Dios levanta una universidad para formar principios de Dios en tu vida. Yo no sé si alguien está aquí. En el desierto es donde Dios levanta una universidad para poner principio en tu vida. Por eso es que cuando Dios te bendice, tú nunca cambiarás los principios de lo que Dios te enseñó en el desierto. Demostrando, representando los 10 mandamientos, representando que también portaba la vara de Aarón. Cuando ellos estuvieron en el tabernáculo en el desierto, aunque estuvieron en el desierto, ellos reverbecieron. Por eso pude aprender algo. Los mejores mensajes que Dios te puede enseñar a vivir y también a predicar, no es cuando tú estás cómodo en una universidad, no es cuando Dios te hace promesas de entregarte la casa y que la casa se materialice, sino cuando estás en el desierto es donde Dios hace reverdecer no simplemente el ministerio, sino la fe que Dios entregó dentro de ti. ¿Alguien dice amén a esto? Por eso usted debe entender que también lo que portaba dentro era el maná, pero dentro del maná estaba la copa de oro. Cuando usted investiga, el oro representa entre los 3 utensilios que los magos llevaron cuando Cristo nació, y uno de esos utensilios es el oro. Cuando usted investiga, el oro es la representación de lo que el apóstol Pedro habla, que fuimos pasados por el fuego de la prueba, demostrando que Israel iba a caminar un proceso o una prueba de 40 años, pero en medio de su prueba de 40 años era donde Dios iba a probar para poder ellos pisar la tierra prometida.
Por eso es que el arca del pacto o el arca de Dios es tipología de su presencia, o es su misma presencia direccionando al pueblo de Israel. Porque usted ve que en el libro de Éxodo Dios demuestra que cuando ellos caminaban en el desierto, encima de ellos había una nube no cubriéndolo del sol, sino que cuando comienza a investigar, Dios en el desierto quiso desarraigar la cultura egipcia que ellos aprendieron por 400 años. La nación egipcia era la nación más idólatra a la astrología. Por eso es que usted ve que en Éxodo 5 el faraón llamado Ramsés significa el hijo del dios Sol. O sea que cuando usted comienza a investigar que ellos caminando en el desierto, ellos no iban direccionados por donde Dios lo iba a llevar. Ellos miraban la rotación de la tierra, y conforme el sol se movía, la tierra era donde ellos iban a ir. La columna de humo le estaba tapando el sol en el día. La columna de fuego le tapaba la astrología de las estrellas y la luna. Porque Dios puso el arca al frente de ellos, porque Dios le está demostrando que la brújula en el desierto es la presencia de Dios. Que nosotros no caminamos por lo que esté pasando en el cielo, que nosotros caminamos es porque Dios que está al frente de nosotros. Alguien dice amén a esto. Por eso pude aprender algo. Miren hacia acá. Cuando Dios te manda a llamar, como dice Osea, te saqué de Egipto. Y cuando Dios te mete el desierto, aunque tú hayas sido profesional, no es malo. Aunque hayas sido un hombre con un ministerio engrandecido por Dios, no es malo. Pero cuando Dios te lleva al desierto, tú no tienes que mirar lo que está encima tuyo. Tú tienes que estar lo que está al frente tuyo. Por eso es que Hebreo 12 dice: he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estés en el desierto, Dios es el que te va a direccionar. Su presencia caminará contigo. Aunque no veas ángeles, verás ángeles que están a tu lado. Aunque no veas personas, verás ángeles que están a tu lado. Los mayores milagros no se cumplen cuando pisas la promesa. Los mayores milagros es cuando Dios te entrega la promesa en tu desierto. Por eso es que en el desierto su presencia te va a direccionar. Así le vas a aplaudir, no le magues a Dios. Por eso es que usted tiene que entender que el arca del pacto es representación de la presencia de Dios. Hablar de la palabra presencia significa estar presente en la situación de mi pueblo. Por eso es que Dios estuvo presente cuando Balá quiso maldecir al pueblo de Israel. Y Balán le dice a Balá: yo no he recibido orden de maldición, yo he recibido orden de bendición. Aunque Israel estaba en el desierto, sobre su cabeza había una palabra profética de bendición. Te lo voy a volver a repetir. Aunque estés caminando por el desierto, sobre tu cabeza hay un destino profético. Y hay una palabra profética que ya Dios habló antes que tú iniciaras el desierto. Yo pensaba que alguien estaba en este lugar. Por eso es que usted debe entender que Israel caminaba conforme el arca del pacto iba con ellos, cuando su presencia iba con ellos. Pero lo que a mí me ministra es que después hay una desaparición del arca del pacto. Desde el tiempo que comenzó a gobernar el juez, el sacerdote llamado Elí, cuando se levanta esa guerra entre los filisteos y pierden el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Por eso pude entender la gran realidad de David, porque cuando David estuvo creciendo en el proceso de su desierto, David sabe que el rey Saúl, aunque él gobernó 40 años en Israel, nunca le dio importancia a la presencia de Dios. El rey Saúl simplemente le daba importancia a lo que el pueblo hablaba y a lo que el pueblo quería. Por eso es que Saúl fue ungido con redoma, porque cuando usted investiga redoma es algo frágil, algo que se quebranta, representación a la generación de cristal. Porque cuando Dios te llama,
tú vas a caminar por la presencia de Dios. Cuando Saúl fue posesionado como rey, fue porque Dios le habló al profeta Samuel para que él honrara la presencia de Dios. ¿Y cuál era la valoración del proceso y la prueba de Saúl? Que tenía que esperar 7 días que llegara el profeta Samuel. Él, viendo que Samuel tardaba, tomó la posición que a él no le pertenecía. Alguien dice amén a esto. Por eso es que usted debe entender que cuando Dios no te da respuesta, tienes que tener uno de los frutos que porta el Espíritu de Dios, y se llama la paciencia. Por eso es que David dijo que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión. El pastor dijo una gran realidad. ¿Sabes por qué hay gente fracasada en el evangelio? Porque no saben esperar en Dios. Pero cuando tú esperas en Dios, tú sabes que si la presencia de Dios va a llegar, nada de lo que te vaya a hacer frente va a destruirte, porque el que va delante de ti nunca ha sido destruido. No hay guerra que haya vencido la presencia de Dios. Por eso tienes que aprender a esperar. El fracaso de Saúl fue no esperar lo que Samuel le dijo. Y ese es el problema de mucha gente. La gente escucha, mas no oye. Lo voy a volver a repetir. La gente escucha, mas no oye. Usted no ve cómo está el mundo desbordado. Muerte, robo. En ningún lugar del sector de la tierra hay seguridad. Si está en el oriente, hay muerte. Si se va a Europa, hay muerte. Si está en los latinos, hay muerte. No hay lugar en la tierra que haya seguridad. Pero cuando tú estás en el rebaño de Dios y en su presencia, tú tendrás seguridad. La muerte, yo pensaba que alguien podía decir amén a esto. Saúl no supo honrar. Por eso es que usted tiene que entender que cuando en un momento David creció, David vivió un proceso de desierto. El ungimiento de David fue aceite con un cuerno, representando que su reinado no iba a ser vencido. ¿Sabe por qué David entendió que su reinado no iba a ser vencido? Porque David aprendió que lo que Saúl estaba despreciando, David lo iba a valorar. ¿Alguien dice amén a esto? Usted sabe cuánta gente desprecia la presencia de Dios. Usted sabe cuánta gente simplemente quiere estar dependiendo de la oración del pastor, y no es malo. Dependiendo de la oración del profeta, y no es malo. Dependiendo de la oración del evangelista, y no es malo. Porque lo que está demostrando es que la gente que iba a cargar el arca del pacto en el antiguo pacto simplemente eran los levitas, ese pueblo que había sido escogido para cargar la presencia de Dios. Pero cuando usted va del apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice: en otros tiempos no eras pueblo escogido, pero ahora eres escogido, eres linaje escogido, real sacerdocio. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto, los únicos que tenían el privilegio eran los sacerdotes que estaban santificados, eran los sacerdotes que traían la expiación del pecado del pueblo, para que la sangre del cordero, un pueblo en un año, tuviera validez, que Dios y su presencia caminara con ellos. Usted es el sacerdote de su casa, usted que es rey de su casa. Lo que está demostrando es que todas las batallas no se las puede dejar a tu pastora. Hay cosas que tú tienes que pelearlas, y solamente es en su presencia. Por eso es que David iba a valorar. David sabe que el único que le trajo reconocimiento fue su presencia, que estuvo presente cuando él peleaba con osos, cuando él peleaba con leones, cuando no tenía un título, cuando no era reconocido. Gente que ahora tiene ministerio, pero antes nadie te conocía, pero su presencia te cuidó desde el vientre de tu madre, te guardó en tu niñez, te guardó en tu juventud. Cuando vivías delitos y pecados, su presencia estaba presente, porque sobre tu vida había un destino. Tu destino no era morir en las tinieblas, tu destino era morir en la luz. Pero la gente se le olvida eso. Por eso es que David entendió la importancia de su presencia. Saúl despreció
David amaba su presencia. Por eso es que usted tiene que ver que el número 40 representa tiempo de cambio. Dios quiere cambiar una generación que no sea como Saúl, pero que sea como David. Yo lo voy a volver a repetir. Dios no quiere una generación como Saúl, quiere una generación como David. Dios va a traer tiempo de cambio en esta iglesia. Que la gente sepa que cuando se viene un culto de viernes de poderes, se cumple lo que dice Jeremías: mi casa es casa de oración. Alguien está en este lugar. Que la gente sepa que la casa y los cultos que se hacen, futura gloria de Sion, no es para buscar amistad, es para buscar la amistad con su presencia. Lo voy a volver a repetir. Gente que dice: el hermanito no me habló. Es que usted no viene a tener una cita aquí con su hermanito, usted viene a tener una cita con su presencia. Lo voy a volver a repetir. La importancia de David, que la generación de Saúl, él no pensaba que su presencia iba a estar presente de él. Por eso no tuvo en cuenta el arca del pacto. Por eso es que el final de Saúl fue un final devastador. Aunque hubo un principio con reconocimiento, un final devastador, pero el principio de David fue un principio doloroso. 25 años caminando en el desierto. Naciones como los filisteos, naciones como los moabitas, naciones como la amalecita los perseguían, porque los enemigos sabían que sobre David había una palabra, que iba a ser rey sobre las 12 tribus de Israel, y no querían dejarlo que él pisara esa promesa. Por eso es que primera de Samuel es el desierto de David, pero segunda de Samuel es caminar en la gloria que Dios tenía para David. Era ver el cumplimiento de la promesa. Cuando tú le das importancia a la presencia de Dios, el mismo que estuvo presente en tu desierto es el mismo que te llevará a su gloria. Alguien está en este lugar. Por eso es que David entendió que se acabó el tiempo de Saúl y que ahora venía el tiempo de Dios en él. Dios quiere matar a los Saúles, pero quiere darle vida a los David. Gente que sepa para qué viene a la iglesia. Se fueron los amén. Usted aquí no viene como espectador. Usted aquí viene a buscar su presencia. Y le voy a explicar por qué. Porque David, cuando usted habla en segunda de Samuel 6, sabía que por 40 años del arca del pacto o de la presencia de Dios no se hablaba en Israel. Yo sé que estos son los mensajes que la gente poco aplaude. Son los mensajes que la gente poco dice amén. ¿Sabe por qué? Porque la generación de estos tiempos son una generación de cristal. Son gente que no le gusta que le corrijan el pecado. Son gente que quieren caminar a su manera. Y David va a entender que para poder caminar con la presencia de Dios, no se puede caminar como antes él caminaba. David sabía que para cargar el arca de Dios había que santificar a los sacerdotes. La palabra santificar es separarlo simplemente para una visión de Dios. Por eso es que usted debe entender que cuando se escribe esta historia en segunda de Samuel 6, el escritor no le escribe por querer pasar por alto lo que se va a redactar. Y yo siempre le he dicho que Dios me ha permitido estudiar todo lo que es la geometría bíblica. El número 6 significa imperfecto. Siempre seremos una generación imperfecta si su presencia no camina con nosotros. Pero si su presencia es la que reina en nosotros, no quedaremos imperfectos. No caminaremos como caminábamos antes. Por eso es que Lucas 6:40 dice: el alumno no puede superar a su maestro, mas si se perfecciona será como su maestro. Cuando usted camina en su presencia, Dios te lleva al nivel de la perfección. Dios lleva a cumplir las promesas que te ha entregado tu vida. Por eso es que David en un momento dijo y se sacudió: 40 años han pasado, nadie ha buscado el arca del pacto. El capítulo 5, los ancianos lo ungieron como rey
rey sobre las 12 tribus de Israel. Los ancianos dijeron: sabíamos que cuando reinaba Saúl, tú ibas a la batalla, Jehová te entregaba victoria y tú le dabas victoria al pueblo, porque Jehová estaba contigo. Por eso es que en el capítulo 6 David ya no está vestido como pastor de ovejas. David no es el joven de 17 años. Los estudiosos dicen que David tiene de 35 a 40 años de edad. Un hombre maduro en el ámbito físico, pero un hombre maduro en el ámbito espiritual. David está vestido con ropa de realeza. David, cuando conoció la presencia de Dios, él lo conoció solo. Pero en 2 de Samuel 6, David tiene un ejército de 600 hombres que los llamaban los valientes. David sabe que tiene una posición en medio de Israel. Los otros enemigos tienen miedo de hacerle frente, pero David dijo: si no busco su presencia, estoy tan seguro que lo que hoy es victoria, mañana será derrota. Los que hoy me rodean, mañana me van a dejar, pero si yo busco el reinado y la presencia de Dios, estoy tan seguro que mi casa y yo estarán resguardadas por su mano. Por eso es que caminar con la presencia es caminar seguro que en tu casa siempre habrán tiempo de cambio. Tus generaciones no serán los próximos peligrosos del barrio. Tus generaciones serán los próximos predicadores que Dios levantarán. En tu casa no habrá mala noticia. En tu casa siempre habrá buenas noticias. En tu casa la misericordia, la bondad de Dios caminará contigo. Caminar con su presencia es caminar inevitablemente en una victoria. Mira más hacia acá. Siento a Dios. Por eso es que David entendió la importancia de su presencia. Dígame amén a esto. Porque cuando David dijo: voy a buscar el arca del pacto, ¿dónde estuvo el arca del pacto? En un sacerdote, que la Biblia lo registra. Texto bíblico de antes. Su nombre llamado Abinadab, un sacerdote levita. Aquí muestra dos estructuras de dos sacerdotes: Abinadab y Obed-Edom. Abinadab, cuando usted investiga el nombre, significa el padre está dispuesto. Usted no está aquí. Abinadab, aunque tuvo 20 años el arca de Dios y su presencia, Dios estuvo dispuesto a hacer un cambio en su casa. Lo que pasa es que Abinadab era de la generación de Saúl. Abinadab era de los que no le daban importancia a la presencia de Dios. No le daban importancia a los mandamientos. No le daban importancia al ministerio. No le daban importancia a las pruebas. Alguien está aquí en este lugar. Pero Dios siempre está dispuesto contigo. Lo voy a volver a repetir. Dios siempre está dispuesto contigo. Por eso es que hablar de los 20 años que estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab me ministró mucho. Porque cuando investigo el número 20, el número 20 significa un ciclo del proceso que Dios te ha permitido atravesar y la prueba que Dios te ha pasado y le ha dado valoración a tu prueba. O sea que los 20 años que Abinadab tuvo el arca del pacto, vivió proceso, vivió prueba, pero el Padre siempre estaba dispuesto. Por eso es que cuando David entró en el reinado, David sí le estaba dando valoración a la presencia de Dios. David sabía que por 25 años había cruzado desierto, que por 25 años Dios le había guardado de mano de sus enemigos. Por eso es que David sabía que este proceso que él vivió era la valoración de la prueba que Dios lo iba a catapultar, que la gente no lo iban a ver abajo, sino que lo iban a ver arriba. Y cuando el Padre está dispuesto, se cumple el segundo significado del número 20, tiempo de redención. Por eso es que Hebreo dice que en sin derramamiento de sangre no habrá redención. Por eso es que cuando Cristo murió hace más de 2000 años, el Padre está dispuesto
a alguien que sea como David, que viva procesos, que viva pruebas, pero Dios te está valorando en esos procesos y en esas pruebas. En el proceso Dios te está dando llenura en tu ministerio. En la prueba te está permitiendo experimentar, pero también provocar lo que tú portas por dentro, para que se desarrolle la fe, para que se desarrolle la paciencia, para que se desarrolle el gozo. El Padre siempre está dispuesto, porque cuando Él valora la prueba, lo segundo que viene para tu vida es tiempo de redención. Por eso es que la palabra redención significa devolver lo que le pertenece a ese pueblo. David en primera de Samuel 30, Amalek se despertó contra él. Amalek atacó a Ciclán, le prendió llamas, pero David nunca sabía que cuando llegara a segunda de Samuel, Dios iba a estar dispuesto a devolver lo que a él le pertenecía. La gente que honra la presencia de Dios y pone a Dios en primer lugar, Dios siempre está dispuesto a devolver lo que el enemigo te roba. Hay cosas que en el proceso tú pierdes, pero que digo que Dios quitó la aflicción de Job y devolvió 7 veces más de lo que había perdido. Vivir proceso con la presencia de Dios, nunca hay retroceso. Aunque yo vea mi proceso como un tsunami, es que Dios me está echando para atrás para llevarme el destino profético. En mis pruebas yo no veo resta, en mis pruebas yo no veo división, en mis pruebas veo multiplicación, en mis pruebas veo ensanchamiento. Por eso es que tú tienes que entender que cuando alguien quiere honrar su presencia, el Padre está dispuesto a devolver. Abinadab menospreció, pero David anhelaba. Bufata. Y yo creo que la gente después de esta enseñanza va a estar dispuesta con Dios. Lo voy a volver a repetir. Por eso es que David, cuando busca el arca del pacto, fueron 20 años que pasaron en la casa de Abinadab. Su presencia estuvo ahí. Usted no ha visto que hay hermanitos que tienen tiempo de estar en la iglesia y no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque el arca del pacto te desafía a que lleve los mandamientos. Yo no puedo hablar simplemente de su chequiná sin hablar de la esencia que portaba ella por dentro. Y por eso es que el pastor dijo algo que es bien claro. Yo siempre lo digo de esta forma, versión Joveison Acuña: la única religión que desafía al hombre a caminar como no quiere caminar se llama el Evangelio de Cristo. En los católicos te acepta que en los carnavales te rumbejes y tomes ron, que vayas y confieses el pecado, pero que nunca sueltes a tus 2 mujeres que tienes. Se fueron los amén. Se fueron los amén. Los testigos de Jehová toman hasta las 12 de la noche, porque ellos toman mas no se embriagan. Cuando Pablo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Que Corintio dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, y que donde mora el Espíritu Santo, santo es. ¿Alguien está aquí en este lugar? El Evangelio es el único que te desafía el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Si tu esposa no quiere venir, ven, porque Dios está dispuesto a traerla. Si tú pones a Dios en primer lugar y estás desempleado, a la casa de Dios la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Y Dios está dispuesto, que Él digo, no le pondrá bozal al güey que trilla. Y digo yo que el obrero es digno de su salario. La gente piensa que si Dios te llamó a caminar y a depender de Él, no son tus capacidades, no son tus contactos, no son los estudios que vayas a la universidad. Si su presencia camina contigo, aunque estés desempleado, en tu casa nunca escaseará la harina y el aceite. David entendió que no era lo que tenía, sino lo que Dios le dio. Por eso honró su presencia. Por eso es que David entendió de buscar el arca del pacto, de buscar su presencia. Pero necesitamos caminar conforme a lo que está escrito en la palabra. Lo voy a volver a repetir: conforme a lo que está escrito en la palabra.
Porque usted cree que Jesús, estando como hombre, como usted y como yo, pero llegaba a su prueba reina, estando en el monte, orando con Pedro, Simón y Juan, pero ellos roncaban y Cristo oraba. Su nombre. Pero en su oración nunca vi que Cristo dijo: Padre, dame la silla de Herodes. Nunca Cristo dijo: Padre, sino que Él dijo: Padre, para ti todo es posible. Pero pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente quiere hacer la voluntad de Dios caminando en el evangelio. Mire, cuando Dios quiere entrar en su voluntad, vaya a Hechos 16:20. Cuando Pablo quería predicar a Asia y orando, el Espíritu se le interpuso. Le digo: no vayas a Asia. Vio en visión a un hombre que clamaba: Macedonia. ¿Quién era ese? El centurión que estaba a punto de matarse. Hay gente que quiere simplemente orar en la iglesia grande, que quiere predicar en la iglesia que enriquecen. Pero es que el negocio de Dios son las almas. Y tú, como aquel hombre que camina con Dios, tú predicas para que la presencia de Dios llegue a las almas de ellos. Gracias por tu amén. Yo sabía. Siempre queremos escenarios como este. No queremos ir a calle. Cuando te invitan para ir a los peores sectores de Barranquilla vulnerables, pones pero, pones traspié. Pero cuando apareces en la agenda de Futura Gloria de Sion los miércoles, estás dispuesto a predicar. Gracias por tu amén. Yo sabía que aquí el amén iba a coger el mínimo. Pero cuando tú estás caminando bajo su presencia, tú predicas en escenario grande, en escenario pequeño. Tú predicas en eventos grandes, en eventos pequeños. Tú predicas en iglesia pudiente, pero en barrio vulnerable. Porque tú sabes que la presencia de Dios no hace asesión de personas. Por eso es que David dijo: el Padre está dispuesto a devolverme lo que yo nunca he tenido. Y sabes que es lo que se ha perdido en estos tiempos: caminar bajo la voluntad de Dios, desafiar a Dios, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Es caminar con su presencia, es no hacer lo que yo quiera, es hacer la voluntad de Dios. Aunque me esté viviendo uno de los momentos más difíciles, si Dios dice levántate, si Dios dice aunque tu casa la estés viendo destruida, este no es que el final de tu casa. Si mi presencia camina conmigo, tu principio es pequeño, pero tu postrer estado será grande. La gloria postrera de tu vida será mayor que la primera. Por eso es que David dijo: el arca del pacto me hace estar seguro en mí y en mi casa. Ahora, ¿cuál fue el problema de Abinadab? Que no quería compromiso con Dios. Y la gente no quiere compromiso con Dios. Dios no te trajo para que todos los viernes te sientes. Dios te trajo para que los lunes de discipulado también venga. Porque la palabra profética te activa tu fe, pero el discipulado hace que tú mueras. Tener el arca del pacto era desafiar a vivir una muerte. El que cargara el arca del pacto no santificado era para vivir muerte. Pero el que se santificaba no moría, sino que vivía. Ay, se fueron los amén. Por eso es que Abinadab no quiso llevar el arca del pacto. ¿A quién mandó? A su nieto Usa, un soldado de David. No era de la raza de los sacerdotes, aunque era familiar de sacerdotes. Y cuando llevaba el arca del pacto y golpeó el animal, tocó el arca y dice que Jehová lo mató. Dios mío. Varón, Dios mata. Si caminas mal, Dios te va a matar. O pregúntale a Moisés cuando quiso caminar con el llamado a su manera y se le apareció Jehová para matar a Moisés. O pregúntale a Ana cuando saca el cántico: Dios da vida, pero también mata. ¿Y sabe dónde Dios te quiere matar? Cuando vas a su presencia y levantas un altar. Por eso es que altar significa lugar de muerte. Lo único que el diablo no te puede robar a ti se llama la oración. Lo voy a volver a repetir. Lo único que el diablo a ti no te puede robar es la oración. Si el diablo te roba la oración, te robó todo.
Pero si tú tienes altar y su presencia está ahí, tú no tendrás muerte. Por eso es que cuando David vio que el arca mató, la Biblia dice que entonces él le dijo: llevar el arca. ¿A dónde? A Obed-Edom. Me impactó eso. Porque cuando yo investigo, Obed-Edom porta 3 significados. El primer significado es siervo joven. Cuando usted investiga la Biblia del oso, la palabra joven significa inmaduro. Pero cuando tú eres inmaduro en conocer la riqueza de los ministerios, tú amas a Dios sobre todas las cosas. Si Dios te levanta a las 2 de la mañana, aunque tú hayas llegado del trabajo a las 12, tú te levantas. Porque el siervo joven nunca se deja robar el primer lugar cuando ama a Dios. Lo voy a volver a repetir. Pero cuando la gente coge experiencia en el evangelio, se vuelve viejo. Ay, Dios mío. Aquí se van a ir los amén. Pero Obed-Edom estaba esperando lo que Abinadab despreció. Él estaba dispuesto a que el arca entrara a su casa. Por eso es que el primer significado es siervo joven. Y el segundo significado es siervo de adoración. Lo voy a volver a repetir. El segundo significado es ¿qué? Siervo de adoración. El pastor dijo algo que es bien claro. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. A Dios no le importa si tú no tienes la rima en las letras. Si no sabes cantar en do, en fe, en fa, en fi, en fu, no sé cómo es. Pero el que adora, Dios no está mirando la cuerda vocal, está viendo su disposición. Por eso es que la palabra adoración no me la confunda con alabanza. La palabra adoración es que nunca cambia tu estilo en el proceso y en la prueba que estás viviendo. Por eso es que Pablo dijo: he aprendido a vivir cual sea mi situación. Por eso es que Pablo en la cárcel no esperó, sino que oró y cantó cántico de alabanza. Alguien está en este lugar. Por eso es que Job, cuando vivió el proceso, se postró en tierra y él dijo: del vientre de mi madre salí desnudo, desnudo volveré a él. Jehová quitó, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Se postró y adoró. Dios quiere levantar una generación como David y como Obed-Edom, que cualquiera que la prueba que viva, que cualquiera que el proceso que viva, nunca te deje robar la adoración. Adorar es honrar a Dios. Por eso es que el tercer significado, el siervo que honra a Dios. Cuando usted es un hombre como Obed-Edom, que usted honra a Dios, Dios también te va a honrar tu casa. Por eso es que Dios le dijo a Samuel: dile a Elí que por cuanto él honrado más a su casa, yo he cortado su sacerdocio de esta tierra, porque yo honro a los que me honran. Por eso es que Corintios dice: al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La palabra honra significa respeto. La palabra honra significa exaltación. La palabra honra es devolver la gratitud de esa persona. Por eso es que usted tiene que entender que cuando usted honra a Dios, usted honra al ungido de Dios, usted honra cualquier ministerio. Usted nunca está para quieta en la tierra para señalar a nadie. Usted está para adorar, usted está para reivindicar, usted está para levantar. Por eso es que aquella persona que honra la presencia nunca llega a criticar al que cayó, sino que lo levanta y le dice: los jueves hay ayuno en mi iglesia, vamos a orar y ayunar, porque este género sale de oración y ayuno. Hoy está caído, pero vamos y adoremos a nuestro Dios. Por eso es que Ruth no se quedó con lo que le contó Noemí. Ruth le dijo: tu Dios es mi diosa y tu pueblo es mi pueblo, donde tú vayas yo iré. Por eso es que usted debe entender que la gente que honra a Dios adora a Dios. Y usted sabe que estamos en la gracia, y la gracia es para liberar. Por eso es que usted debe entender. Quiero que se ponga sobre sus pies para culminar aquí. Yo sé que aquí hay hombres que le sirven a Dios, pero también trabajan en empresas. Algunos trabajan independientes.
Yo también sé que trabajé en lo secular. Después de venir una fuerte gira por San Efraín Sucre, de aquellos lados, una raza de los indígenas, predicándole por 3 días. Cuando el martes que llegué, le dije a mi esposa: me he sentido sin poder. Siento que esa gente absorbió todo lo que Dios me dio. Necesito buscar a Dios. Entrando a Dios en la intimidad, en la madrugada, Dios me dice: quiero que el viernes no salgas a trabajar en la mañana, quiero que te quedes conmigo. Pero vi que llegaron los recibos de la casa. Y yo le propuse a Dios, le dije: trabajo mediodía y después mediodía me quedo contigo. Dios no me entregó respuesta. Pero hoy viernes había amanecido con dolor de cabeza, con fiebre. Cuando no me pude levantar, entrando como a las 9 de la mañana a buscar a Dios. Por eso es que Dios me habla aquí. Y Dios me dijo: no es malo que tú labores, porque yo conozco la necesidad de tu casa. Yo sé que tu hija ahora en junio son 6.200.000 que hay que pagar. Yo sé que tienes que pagar los recibos, que tienes que hacer compra. La carga mía no fue mi casa, la carga mía fue que ayer hablé con mi mamá. Mi papá, donde trabajaba, quedó desempleado. Y ayer mi mamá comienza a decirme, tratándose de desahogar conmigo el proceso y la prueba que está viviendo. No me estaba viendo como hijo, sino como ministro. Comienza a desahogarse y comienza a hablar. Pero mi mamá me decía: pero lo que sí sé es que yo creo en un Dios poderoso. Y siempre he entendido que cuando tu padre trabajaba, Dios era el que proveía. Es más, ahora estamos sirviéndole a Dios, somos siervos los dos. Estamos pastoreando. Y no creo que el Dios que yo predique de fe me deje morir de hambre. Yo quería salir hoy para buscar un dinero para llevárselo a ella. Y Dios no me dejó. Dios quería que estuviera primero en su presencia. Cuando entro a su presencia se me comienza a quitar el dolor de cabeza. La fiebre comienza a irse. El dolor de garganta comienza a irse. Y Dios me dijo: yo fui el que permití esta enfermedad en ti, para que entienda que cuando digo no es no y cuando digo sí es sí. No es fácil, depende de su presencia. Por eso Él me dijo: quiero que le digas a mi pueblo que aprenda a caminar en mi presencia. Y por eso cuando el pastor hablaba de Moisés aquí, fue lo último que Dios me habló. Porque cuando tú eres siervo es una palabra doulo, que significa esclavo de aquel que lo libertó. Si Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, que todo aquel que muere en pecado no va al cielo. Aunque cuando te sepulten te lleven cultos católicos o cultos cristianos, si no estás en el libro de la vida no vas para el cielo. Yo sé que esto suena fuerte, pero es la realidad después de esta muerte. Pero cuando tú le sirves a aquel que te libertó de la paga del pecado, si te libertó de la condenación eterna, no habrá nada que detenga cuando Dios vea tu servicio, porque Él está dispuesto a bendecirte. Dios me dijo: deja que tus padres vivan este proceso. Tu mamá ya está acostumbrada a vivir proceso y prueba. Estoy permitiendo que tu papá lo viva para que crezca en fe. ¿Por qué te vas a meter donde yo quiero bendecir? Te vas a robar mi gloria. Y entendí algo: en Dios tiene que tener paciencia para esperar. Aunque te sientas angustiado. ¿Por qué Dios me dijo esto? Porque hay mujeres y hombres de Dios que le sirven a Dios, pero sus hijos están perdidos en el pecado. Hogares están destruidos, otros están desempleados. Pero Dios me dijo: dile a ellos que hagan lo mismo que hizo Moisés en el desierto. Moisés nunca cambió las señales por la presencia. Moisés nunca cambió los milagros por la presencia. Y Dios me dijo: ¿te acuerdas cuando tú eras siervo joven en la cárcel? Lo que dijo el pastor no es mentira. ¿Sabes qué me dijo la última vez? Que mi esposa fue el juez. Le digo: dale gracias a Dios que Él está en la calle. Me negó la última libertad.
Y yo le dije a mi esposa: no te preocupes, que yo le sirvo a un Dios que me liberta de las manos del hombre. Y si Dios dice que siga predicando, sigo predicando. Aunque ellos quieran sugestionar y me quieran señalar todavía por un error de hace 12 años, Cristo es mi abogado delante del Padre. Él me la pudo haber negado, pero no tiene impedimento. Y Dios toma el control de todas las cosas. ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque cuando usted honra su presencia, Dios te va a honrar a ti. Dios va a tener cuidado de tus hijos. Dios va a tener cuidado de tus padres. Dios va a tener cuidado de los sueños, aún de las metas de tus hijos. Dios me dijo que mi presencia camine contigo. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, prefiero ser un ser viviente en el desierto, un ser que muere en el desierto. Pero si tu presencia va conmigo, cuando pisemos Canaán no la va a arrebatar nadie, porque tu presencia fue la que me llevó a posesionar, y tu presencia fue la que me llegó a conquistar. Por eso es que Josué y Moisés le dieron honra a su presencia. Busca a Dios antes de que salga el sol en el día. No se conforme con un ministerio. Busca a Dios el momento que pueda buscarlo, sea en la noche, sea en el día. Esta casa está acostumbrada a hacer culto. Esta casa está acostumbrada a hacer ayuno. No se queda un fin de semana, jóvenes, estando en una discoteca, estando en un billar. Venga a los cultos de los jóvenes. No se quede una escuela dominical para preparar para ir para la playa. En el camino puedes perder la vida. Si vienes y buscas a Dios, yo sé que Dios te va a honrar. Dios te va a guardar de cualquier acechanza del enemigo. Cuando usted honra su presencia, Dios estará pendiente a toda tu situación. Levante sus manos. Dios me recordaba en la hora novena, volví a entrar a Dios y me dijo: recuerda cuando orabas por los enfermos. No había hora novena que dejabas pasar en la cárcel. Yo quiero que ores por los enfermos ahora. Hónrame en mi presencia. Y tú lo decías: no hay necesidad de un instrumento, solamente con las cuerdas vocales tú comienzas a adorar a Dios. Por eso no se equivocó el pastor, no se equivocó el salmista cuando hablaba de arreglar el altar. Sin su presencia no somos nadie. Dios me dijo: Joveison, si yo quito tu presencia, tu ministerio morirá. No puedes cargar mi presencia estando seco. Tienes que llenarte, tienes que buscarme. Por eso es que Isaías dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que Él esté cercano. Y Dios está cercano hoy en esta noche. Levante sus manos, que Dios va a dar descanso a su alma. Si usted siente de cerrar los ojos, puede cerrarlo. No soy el predicador que me gusta hacer robot con el pueblo. Lo que usted esté sintiendo en Dios lo puede hacer. Shanauma Bufata Ney. Dios me recordaba y me decía a los ministros: dile a los ministros de Futura Gloria de Sion, a los que me adoran, a los que sirven como maestría, a los que son diáconos, a los que son líderes de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, dile a ellos que me honren con su presencia. Que yo los quiero ver en mi presencia. Que se acuerden cuando comenzaron el evangelio conmigo, en el primer amor, que no te importaba si había crisis en tu casa, te venía a los cultos. Ahora le das importancia a lo que vives. Manauta. ¿Y mi presencia dónde está? Recuerda que no sabías ni lo que era teología, escatología, homilética, y yo te he llenado de mi letra, pero se te ha olvidado mi presencia. Has venido del trabajo, tienes una asignación para predicar una iglesia, sales corriendo y no buscas mi presencia. Es tiempo que me honres, iglesias. En tiempo que desplace lo que te ha quitado mi posición contigo. Por eso es que Moisés dijo: no, yo no quiero los ángeles, yo no quiero señales, no quiero prodigios. Tu presencia, si tu presencia va conmigo, dará descanso a mi alma.
Por eso aquel que camina con su presencia puede desafiar a Dios que muestre su gloria. Por eso es que cuando Dios te lleva a ministrar la adoración, hay una gloria que se mueve. Hay un peso de Dios que comienza a inundar a cada gente. Comienza a libertar al cautivo. Comienza a llenar al que su fe está tambaleando de un lado a otro lugar. Pero recuerda quién eres tú en mi presencia, te dice Dios. No se te olvide quién fue el que te llamó. Cuando nadie te conocía en los seminarios, cuando nadie te conocía en los púlpitos, yo fui el que te llamé, yo fui el que te llené, maná.